Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy te enseño un truco muy sencillo para ensanchar una blusa. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. No sé si recuerdas que compartí contigo un truco muy facilito para darle un poquito de holgura a esa blusa favorita que se nos ha quedado un poco pequeña o por ejemplo que queremos utilizar durante, no sé, en los primeros meses de embarazo. Era una blusa amarilla a la cual le hicimos unas aperturas laterales. En ese tutorial os preguntaba si os apetecía conocer una forma fácil de agrandar una blusa que se nos quede pequeña y es añadiéndole una pieza en los costados. Bueno, hoy vamos a ver cómo se hace, es muy sencillo y además nos puede servir para alargar un poquito la vida de cualquiera de nuestras prendas. Vamos ya, manos a la tela. Esta es la blusa que vamos a agrandar por ambos costados. En este caso no lleva pinzas, pero si las llevara obviaríamos la pinza y añadiríamos igualmente la pieza que vamos a meter aquí. También, como ves, es una blusa sin mangas, pero te voy a ir explicando también cómo agrandar tu blusa en el caso de que tuviera una manga. Para añadir la pieza del costado que le va a dar mayor amplitud a nuestra blusa, tengo aquí un resto de tela que me sobró de cuando hice esta blusa. Si no es tu caso y tienes que añadir una tela distinta porque sea una blusa comprada o porque no tengas suficiente tela para hacer esta pieza del mismo tejido, utiliza un tejido que contraste con la tela o que se parezca lo máximo posible. Otra buena idea es añadir a los costados, por ejemplo, una pieza de encaje que vaya con el color de la blusa, a tono con el estampado o con los colores que tenga en esta parte de aquí. Si el caso es que tienes una blusa con manga y quieres hacerla más grande o más ancha, puedes añadir la pieza del costado, abrir la manga y añadirla también por aquí y la pieza te quedaría por debajo de la manga, o si quieres resaltar esta pieza añadiríamos aquí, imagínate por ejemplo en este caso, un encaje negro en la zona del costado y luego haríamos lo siguiente: desmontaríamos la manga descosiendo la parte de la sisa, cortaríamos longitudinalmente por este lado que es el lado contrario a la costura de la manga y añadiríamos aquí por ejemplo esa tira de encaje. En este caso, la tira de encaje que añadimos en el brazo deberá ser del mismo ancho que la tira de encaje que estemos añadiendo al costado, para compensar que la sisa aquí va a crecer los centímetros del ancho del encaje y este mismo ancho lo vamos a tener aquí, en esta zona de la blusa. Así que si añadiéramos aquí, por ejemplo, una tira de encaje de unos 4 centímetros aproximadamente, esos mismos 4 centímetros habría que añadirlos aquí. Ten en cuenta también los márgenes de costura. Una vez hubiéramos añadido aquí esa tira de encaje, volveríamos a montar la manga y a coserla de nuevo al cuerpo de la blusa. Para calcular el ancho de la tira que vamos a añadir a los lados, pruébate la blusa. También piensa que si la tira que vas a meter aquí mide 4 centímetros, vas a perder 2 centímetros de márgenes de costura, uno a cada lado de la tira. Todos estos detalles son importantes a la hora de calcular cómo vamos a agrandar la blusa. Volvemos la blusa del revés y vamos con un descosedor y con un abrecosturas abriendo ambos costados. Aquí tenemos ya la blusa abierta por uno de los costados y ahora con la tela que vamos a añadir vamos a cortar. En este caso yo voy a añadir una tira de 5 centímetros, así que voy a cuadrar un poquito la tela porque aquí en el bajo tengo esta parte que me sirve luego de dobladillo. Voy a centrar ahí y recuerda que aquí arriba debes de cortar 1 centímetro más, que es el centímetro que luego nos sirve para coser la vista. Si quieres evitarte tener que añadir una vista por dentro, como esta pieza es completamente recta por arriba, ese centímetro que hemos cortado de más podemos sobrehilarlo y girarlo de esta manera. Y ahora colocaríamos derecho contra derecho, sujetamos con alfileres y cosemos a máquina, dejando un margen de costura aproximadamente de 1 centímetro. Después de coser tendríamos que sobrehilar estos márgenes de costura o bien pasarlos por la remalladora.
Tenemos que descoser también un poquito del bajo para poder unirlo a esta parte. He descosido aproximadamente unos 12 centímetros del bajo y con esto ya es suficiente para poder añadir esta pieza. Voy a centrar aquí, que es el punto que más se va a notar de unión, y a partir de ahí coloco un par de alfileres más a cada lado. Y vamos ahora a la máquina a coser por aquí. En mi caso con una aguja del número 9014. Adecúa el número de la aguja al tejido que estés utilizando. Puedes consultar para ello el tutorial que estás viendo ahora mismo en pantalla, en el que te hablo de los tipos de aguja que debes utilizar dependiendo del tejido que estés cosiendo. Bueno, pues aquí ya está la pieza cosida a este lado, vamos a plancharla y estoy utilizando para ello un cojín de sastre. Si quieres ver cómo confeccionar un cojín de sastre para tu taller de costura, mira el vídeo que estás viendo ahora en pantalla y que te dejaré enlazado en la casilla de información. Lo unimos ahora con el otro lado haciendo lo mismo, enfrentando los derechos, colocando alfileres y cosiendo a máquina a 1 centímetro del borde de la tela. En la máquina ahora cosemos por aquí. Ya lo tenemos aquí y al igual que hemos hecho en un lado, vamos ahora a colocar el cojín de sastre y a planchar las costuras. En la parte del bajo marcaríamos con la plancha y coseríamos desde un lado hasta el otro, la zona que hemos descosido. Y aquí te muestro cómo nos ha quedado. Como ves, al ser la misma tela, las costuras se siguen viendo igual. Si fuera una tela distinta, sería más obvio, pero bueno, también parecería una forma de decorar esta zona. Algunas opciones que te sugiero es colocar un tapacosturas en estas líneas. Añaden también un elemento decorativo a la blusa. Fíjate que darían 2 rayitas en este caso a ambos lados de la blusa, creo que nos quedaría bonito. Podríamos incluso introducir una tira bordada entre una pieza y la otra y esto nos asomaría hacia el delantero de la blusa, o un tapacosturas que al mismo tiempo nos sirviera de pieza. Por ejemplo, algo así. Bueno, esta es un poco ancha, pero es la que tenía para que te hagas una idea de las posibilidades que tenemos en esta zona para ir, además de agrandando la blusa, añadiendo un elemento decorativo. Si te estás preguntando cómo confeccionar una blusa como esta, mírate el tutorial que estás viendo ahora mismo en pantalla para hacer un patrón base de una blusa básica, y para ver cómo hacer este escote, mírate este otro vídeo. Ambos están enlazados en la casilla de información. ¿Qué te ha parecido? Nada complicado, ¿verdad? Bueno, espero que este truco lo vayas añadiendo a los trucos de costura que compartimos contigo en este canal. Los vas a encontrar todos enlazados en la pantalla final de este vídeo. Si te ha gustado esta idea, dale a me gusta. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram o Pinterest en la cuenta @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.